¿Y si les dijera que la verdad más trascendental sobre su propia identidad ha estado velada, no eliminada, sino confinada, enterrada bajo falsas cartografías, fisonomías impostadas y designaciones falaces? Nos dirigieron hacia los imponentes monumentos de Roma, la sacralidad de Jerusalén, el fulgor del Renacimiento, pero el acceso genuino nunca estuvo ahí. Porque en el mismísimo año 2025, un arca de secretos ancestrales se desveló. No en los confines occidentales, ni en el corazón de Europa, sino en las enigmáticas tierras de Irán. Y lo que emergió de sus profundidades no fue oro reluciente ni armamento mortífero, fue la memoria misma. Dentro de antiquísimos pergaminos persas, registros reales meticulosos, aparecieron descripciones vívidas de un pueblo conocido otrora como Israel. Individuos de tez oscura, con cabellos ensortijados, nacidos de las estirpes de Cus, en las entrañas de Etiopía, en el corazón latente de África. Esto no es una simple conjetura académica, no es un grito de insurrección. Es el descorrer de un velo, una narrativa que fue sepultada bajo el peso asfixiante de imperios, falseada por el pincel del colonizador, tergiversada en los púlpitos de las catedrales. Pero ahora estamos liberándola de su encierro. Si la narrativa bíblica ha resonado en su alma de forma inusual, si el nombre Yahweh ha provocado una punzada de algo más profundo, si alguna vez se han cuestionado por qué a sus antepasados les arrancaron sus nombres, su idioma, su día de reposo ancestral, entonces permanezcan conmigo, porque lo que estamos a punto de descubrir no es meramente una clase de historia más. Es el retorno del recuerdo primigenio, y su trama se desata en el lugar menos imaginable, la antigua Persia. En los próximos instantes les revelaré el papiro que lo trastocó todo, aquel que describe a los israelitas de una manera que ningún museo occidental se atreve a reconocer. Lo que este documento ancestral revela sacudirá hasta los cimientos cada creencia que poseían sobre la identidad racial, la fe y la esencia divina. Acompáñenme en esta travesía. Se suele repetir que los vencedores son los cronistas de la historia. Pero, ¿qué ocurre cuando una crónica es redactada no por quienes buscan laureles, sino por quienes se aferran a la memoria? En el año 2025, los archivos nacionales de Irán, en un acto que pasó casi inadvertido, desclasificaron un tesoro de documentos milenarios. No adornaron las portadas de los diarios, ni fueron exhibidos en las salas de los museos. Sin embargo, si se les examina con atención y paciencia, susurran un relato que, al parecer, el mundo occidental nunca debió conocer. Estos no eran cuentos de ficción, eran anales de la realeza, rollos censales, edictos sagrados, escritos durante la época de Ciro el Grande, el soberano persa que sometió Babilonia y autorizó el retorno de los israelitas a su tierra. Pero en estos registros, los hijos de Israel no se asemejaban en lo más mínimo a las figuras que adornan los vitrales europeos. Poseían una pigmentación cutánea comparable al bronce nubio y cabellos ensortijados como los de los soberanos de Cus. No solo fueron emplastados como exiliados, sino como un pueblo con lazos de parentesco con las estirpes de Cus, los sabeos y los etíopes. Y de pronto, la enigmática ausencia de información comenzó a adquirir un sentido escalofriante. La escritura sagrada dedica amplios pasajes a Cus. Recordarán que Cus fue descendiente de Cam, y su posteridad se estableció en las regiones que hoy conocemos como Sudán, Etiopía y ciertas áreas del sur de Egipto. A lo largo del Antiguo Testamento, los cusitas no se presentan como extraños, sino como valientes guerreros, eruditos escribas, visionarios profetas e incluso como guardianes del pueblo divino. Pero aquí radica el factor transformador.
En un registro militar persa, cuya datación nos sitúa en el 538 antes de nuestra era, menos de un año después de la caída de Babilonia, se encuentra un inventario de artesanos expertos y sacerdotes siendo reubicados. Entre ellos figuran descendientes de la casa de Israel, caracterizados con descripciones inequívocas, de rostro sombrío, con cabelleras densamente enrolladas y poseedores de un idioma emparentado con las gentes de Punt y Saba. Esa descripción no evoca paisajes europeos, nos transporta directamente a las tierras de África Oriental. Aún más sobrecogedor es un decreto templario de Darío I, cuyos fragmentos subsisten en Susa, el cual hace referencia a un pueblo del pacto, desterrado de las regiones de Cus y forzado a desplazarse hacia el norte. Esto invierte por completo el relato que nos ha sido contado. Porque si los israelitas no se limitaban a Babilonia, sino que sus raíces se extendían profundamente hacia el sur, hasta los reinos de Cus y Saba, entonces la narrativa que nos han ofrecido sobre los orígenes de Israel resulta, en el mejor de los casos, incompleta y en el peor una manipulación consciente. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Hagamos una pausa aquí. Quizás se estén preguntando, ¿cómo es posible que una revelación de esta magnitud haya permanecido oculta durante tanto tiempo? La respuesta es, lamentablemente, incómoda. Cuando los intelectuales occidentales se abocaron a la traducción e interpretación de textos antiguos en los siglos XVIII y XIX, no obraron con imparcialidad. Muchos recibían financiación de imperios. Imperios que erigieron su dominio sobre la base del tráfico transatlántico de esclavos, la subyugación de África y la propagación de la idea de que la piel de tonos oscuros representaba salvajismo, no sacralidad. Por consiguiente, cuando los antiguos textos persas describían a los israelitas con rasgos africanos, esos fragmentos fueron relegados a notas marginales, desestimados con desdén o, lisa y llanamente, jamás puestos a disposición del público en general. Sin embargo, hubo un pasaje que les resultó imposible erradicar porque reside inalterable en nuestras propias Biblias. Isaías 45:1. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, cuya mano derecha he sostenido. Permitan que esta afirmación resuene en su interior. La deidad misma designa a Ciro, el monarca persa, como su ungido. En la lengua hebrea, esa expresión es Mesías. Sí, el mismo vocablo que traducimos como Mesías. Ahora, plantéense esta cuestión. ¿Por qué razón un monarca pagano sería investido con el título de Mesías? A menos que el Creador estuviera utilizando a un forastero para salvaguardar a los verdaderos custodios del pacto, a un pueblo que había sido desterrado, sometido, dispersado, un pueblo que los ojos persas describieron como hijos del pacto de piel oscura y cabellos rizados. El profeta Isaías no se limitó a enaltecer a Ciro por sus triunfos militares. Afirmó que Yahweh mismo orquestó el ascenso de Ciro por amor a Jacob, a Israel, mi elegido. Esto trasciende lo meramente político. Es una declaración netamente profética. Volvamos a esos documentos antiguos.
Otro fragmento descubierto en Persépolis alude a los cantores de Yahweh, cuyas melodías resuenan con los cantos de las madres cusitas. En un verso de singular belleza poética, los escribas consignan que los israelitas lloraban en la lengua del sur, pero elevaban su adoración al nombre del cielo del norte. Esto no es una simple pieza literaria al azar, es una declaración teológica profunda y corrobora una verdad sepultada por siglos, que los israelitas no tuvieron su génesis en Europa, sino que portaban en su memoria la esencia de África. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Ahora, visualícense como un escriba persa viviendo centurias antes de Cristo, observando a estas gentes desarraigadas reconstruir su propia identidad. Perciben sus costumbres, su música, su idioma, y los registran, no como peregrinos de túnicas níveas venidos del septentrión, sino como africanos portadores de una llama inextinguible de fe. Eso es precisamente lo que estos documentos ancestrales desvelan. Y aquí la trama se torna aún más incisiva. El libro de Esdras, parte integral de nuestra Biblia, nos narra cómo Ciro no solo otorgó permiso a los israelitas para regresar a Jerusalén, sino que también subvencionó la reconstrucción del templo, decretó la devolución del oro y la plata que Nabucodonosor había tomado. Sin embargo, Esdras no detalla la fisonomía de estas personas. Los archivos persas, en cambio, sí lo hacen. Ellos los percibían como africanos, como individuos del sur del río de Etiopía, como aquellos que conservaban los cánticos de Saba y el fuego de Yahweh. Así que, permítanme plantearles una pregunta fundamental. Si las gentes que retornaron a Jerusalén eran descendientes de Cus, con tez oscura, si los monarcas persas los designaron como sagrados, proféticos, elegidos, si la propia Biblia nombra a Ciro un Mesías por su obra en favor de ellos, entonces, ¿por qué razón cada Biblia infantil sigue ilustrándolos con piel pálida y ojos claros? La respuesta no es de índole académica. Es profundamente política y espiritual, porque si los israelitas eran personas de ascendencia africana, entonces la percepción total de la historia se transforma. El relato de la redención ya no posee una tonalidad exclusivamente europea. La imagen de la santidad no luce una peluca empolvada, se asemeja a ustedes, se asemeja a sus abuelos. Se asemeja a un pueblo olvidado que Persia conservó en su memoria, pero que el poder imperial se encargó de borrar. Y esto es apenas el umbral, porque en la siguiente fase de nuestro descubrimiento exploraremos cómo la imagen misma de la Biblia fue sistemáticamente transfigurada a través de las pinceladas del arte renacentista, la teología colonial y hasta la dogmática eclesiástica. Serán testigos de cómo una civilización entera se erigió sobre la negación de lo que Persia había visto con prístina claridad. Así que no se separen, porque una vez que esta visión se ancle en su mente, será imposible desaprenderla. Y una vez que la recuerden, jamás volverán a leer la Biblia de la misma manera. Si la Persia milenaria conservó en su memoria a los israelitas como personas de ascendencia africana, entonces, ¿cómo pudimos haberlo olvidado? ¿Cómo los descendientes de Cus, los hijos de Jacob, descritos otrora con piel bronceada y cabellos ensortijados, se metamorfosearon en figuras de tez pálida, con melenas rubias y ondeantes, envueltas en velos de azul regio? La respuesta se inicia en el lienzo y culmina en la cúspide del poder.
Remontémonos a la Europa del Renacimiento. Para el siglo XV, el cristianismo había dejado de ser meramente una religión para convertirse en una herramienta política esgrimida por monarcas, pontífices y vastos imperios. Ya no se trataba de preservar la memoria del pueblo de Dios, sino de monopolizar la representación de la divinidad misma. Así, los artistas se entregaron a su labor. Observen la célebre Última Cena de Leonardo da Vinci. Jesús, en el centro de sus discípulos, exhibe una tez pálida, un rostro afinado, y cada detalle de su fisonomía es inconfundiblemente europeo. Sus seguidores, idénticos. No hay rastro alguno del sol abrasador del desierto, ninguna característica propia del Medio Oriente y, por supuesto, ninguna resonancia de Kush o Etiopía. Aquella escena no representa la antigua Judea. Es, a todas luces, una velada en Florencia. Pero si retrocedemos algunos siglos en el tiempo, notarán una diferencia abismal. En las iglesias cristianas más antiguas de Etiopía, Jesús se muestra con una piel de color marrón profundo, cabello de textura densa y ojos delineados como los de la gente que le rodeaba. Los apóstoles parecen hijos de África, no ciudadanos de Roma. Incluso en el arte copto primitivo de Egipto, María y el niño Jesús poseen una tez oscura. En las pinturas de las catacumbas de los siglos segundo y tercero, el Mesías exhibe rasgos más semíticos o africanos que cualquier reinterpretación europea posterior. Entonces, ¿qué fue lo que precipitó este cambio? El punto de inflexión se dio con Constantino. Al convertirse el cristianismo en la religión oficial del vasto imperio romano, empezó a subyugarse a un nuevo amo, la política imperial. Y a medida que el epicentro del poder imperial se desplazaba hacia el septentrión y el occidente, así también lo hizo su concepción de lo divino. Dios, decretaron, debía poseer nuestra fisonomía, no nuestra, en referencia a los antiguos israelitas, no nuestra, en alusión a los hebreos de los pergaminos persas, sino nuestra, en el sentido de los señores de la Europa occidental. Esto no era simplemente una cuestión estética, era una táctica de poder, porque si la representación de lo sagrado podía ser desprovista de su esencia original, entonces también podía serlo el relato de a quien favorecía la divinidad. Si Jesús se asemejaba a un César, entonces César podía arrogarse un derecho divino. Y de pronto, la elección adquirió la apariencia de la europeidad. Pero hay más. Durante el cenit de la expansión colonial, la justificación religiosa se volvió primordial. ¿Cómo podría un imperio cristiano subyugar a millones de cuerpos de ascendencia africana a la esclavitud si no los presentaba primero como espiritualmente inferiores? Aquí irrumpe la nueva iconografía. Los misioneros, en su avanzada, no solo portaban la Biblia, sino también ilustraciones. Y en estas representaciones Jesús era rubio, Moisés de tez clara, los profetas ataviados con vestimentas europeas. Lo que la espada no lograba someter, la imagen lo conquistaba. Detengámonos un instante en la figura de Moisés. La Biblia nos relata que fue criado en la casa del faraón, inmerso entre los egipcios. Cuando huyó hacia Madián, los habitantes locales lo confundieron con un egipcio. Así que planteemos lo evidente. ¿Qué aspecto tenían los egipcios? Basta con observar el arte egipcio antiguo. Piel oscura, cabello ensortijado o trenzado, narices amplias, rasgos que hoy categorizaríamos como africanos. Si Moisés podía ser confundido con un egipcio, es altamente probable que su apariencia fuera similar. Sin embargo, ¿cuántas producciones cinematográficas lo siguen retratando como un hombre de tez clara, encarnado por actores como Charlton Heston, Christian Bale o Liam Neeson? ¿Por qué? Porque representar a Moisés con rasgos africanos significa desmantelar siglos de una supremacía racial meticulosamente edificada. Ahora volvamos a Jesús.
La Biblia no nos proporciona una descripción exhaustiva, pero Apocalipsis 1, 14, 15 afirma lo siguiente. Su cabellera era semejante a lana blanca, como la nieve, y sus pies como bronce bruñido en un horno, cabello como lana, piel como bronce quemado. Eso, claramente, no corresponde a una fisonomía escandinava. Y sin embargo, en cada obra pictórica eclesiástica de Europa, Jesús es representado con características opuestas: tez clara, cabellos lisos y dorados. Así que, pregúntense, ¿por qué esta contradicción tan flagrante? Porque la imagen es una fuente de poder y la tez blanca debía ser santificada. Aquí viene el giro. La primera escultura de Jesús tallada en Europa, datada en el siglo III de nuestra era, no era de tez clara. Los arqueólogos recuperaron la figura de antiguas sepulturas cristianas en el sur de Italia. Mostraba a un hombre con cabello de textura afro, corto y densamente rizado, y un rostro amplio envuelto en una túnica. Los rasgos eran inequívocamente afroasiáticos. No fue sino hasta la plena Edad Media, un milenio después, que la imagen de un Jesús rubio y de ojos azules se estableció como la norma. Así que, la próxima vez que contemplen esa imagen colgada en una catedral o en un aula de catequesis, graben esto en su mente. No es una pieza sagrada, es una herramienta de manipulación. Esto no se trataba únicamente de modificar apariencias. Se trataba de reescribir la identidad misma. Si se podía pintar a Dios con un tono de piel occidental, entonces se podía anular la herencia africana de aquellos creados a su semejanza. Se podía despojar a los israelitas de sus raíces africanas, desconectar su relato del terruño de Cus y replantarlos en suelo europeo. Pero al obrar de tal manera, el mundo entero se sumió en el olvido. Olvidó los ecos de los cánticos hebreos resonando en los desiertos africanos, la profunda sabiduría de Etiopía, las profecías de Nubia, los linajes de Saba. En su lugar, heredó un evangelio distorsionado, uno que ensalza la hegemonía imperial, pero sepulta la memoria del pueblo original del pacto. ¿Qué hacemos entonces con todo esto? Recordamos, deshacemos lo que fue enmascarado. Seguimos las huellas que perviven en el arte, en las sagradas escrituras, en el idioma, y sí, en las profundidades de los archivos iraníes. Porque si la representación de la divinidad fue manipulada para subyugar a la humanidad, entonces restaurar esa imagen no es un acto de rebeldía, sino de redención pura. Y esto nos conduce al siguiente capítulo. Porque mientras las representaciones pictóricas sufrían alteraciones en Occidente, los registros en Persia no cesaron de hablar. Hablaban de un pueblo de tez oscura, de nombres sagrados y de ecos de la realeza cusita. En la próxima sección exploraremos las singulares y potentes confluencias entre la antigua teología judía y las tradiciones espirituales africanas. Tradiciones que jamás se extraviaron por completo, solo permanecieron veladas. Así que quédense conmigo. Esta historia apenas comienza a revelarse. Se cierne un silencio inquietante cuando se interroga a la mayoría de los intelectuales occidentales sobre una cuestión fundamental. ¿Cuál era la lengua materna de Abraham? Ni inglés, ni latín, ni siquiera griego. La respuesta es el hebreo. Pero el hebreo no es más que un hilo singular en un tapiz infinitamente más vasto. Una urdimbre que la sociedad contemporánea ha relegado discretamente al olvido. Verán, el hebreo no es una lengua aislada. Pertenece a un tronco lingüístico que precede a la propia Europa, una estirpe que los lingüistas han bautizado como afroasiática, África, Asia, una constelación de idiomas que se extiende desde el norte de África hasta el Medio Oriente, abarcando el hebreo, la lengua de los profetas, el amárico, aún vivo en Etiopía hoy día, el Hausa, hablado por decenas de millones en África Occidental, el árabe, el oromo, el somalí, el tigriña, el bereber,
y muchas otras. Esto no es una simple curiosidad etimológica, es un mapa viviente de la memoria. Nos revela que las gentes que conversaban con la divinidad en hebreo no estaban distantes de aquellas que entonaban cánticos en amárico, elevaban plegarias en Hausa o recitaban proverbios en Yoruba. Permitan que esta verdad penetre profundamente. La lengua que retumbó en el monte Sinaí discurre por el mismo lecho fluvial que los idiomas de África. No se trata meramente de similitud fonética. Se trata de una intrincada estructura, de profundas raíces, de una cosmovisión compartida. En hebreo, el vocablo para vida es chaim. En amárico, vida es haywet. En Hausa, rayuwa. En árabe, hayat. Dialectos diversos, un mismo linaje. Los verbos, los tiempos, las armazones poéticas, todo remite a una lógica ancestral común. Y esa lógica procede de África y Asia en mancomunidad, no de Europa. Y no es solo el lenguaje. Profundicemos en los símbolos, los ritos y los patrones sagrados. Tomemos como ejemplo el Arca de la Alianza, un cofre revestido de oro, transportado sobre varas, que contenía las tablas divinas. Ahora, dirijan su mirada a Etiopía. En las iglesias ortodoxas etíopes, cada altar resguarda un tabot, una réplica sagrada del arca, cubierta, velada y venerada. Los sacerdotes ni siquiera se atreven a tocarla directamente. Es transportada durante las festividades sagradas, envuelta en telas, acompañada de cánticos y danzas. ¿Les resulta familiar este eco? O consideren las vestiduras sacerdotales del Israel ancestral, el efod, el pectoral, las campanillas y las granadas, las túnicas de lino. Ahora, compárenlas con la indumentaria ceremonial de los ancianos espirituales de África Occidental o de los sumos sacerdotes en las tradiciones Yoruba e Igbo. Incluso el simbolismo se superpone. 12 piedras sobre el pectoral, 12 clanes, 12 tribus. ¿Pura casualidad o una continuidad ininterrumpida? Verán, la teología viaja y la memoria, incluso cuando es fragmentada por el exilio, siempre deja sus huellas dactilares. La red afroasiática no es meramente un árbol genealógico lingüístico, es un código genético espiritual. Sugiere que el Dios de Israel, Yahweh, no fue presentado a África por medio de misioneros. Fue, en realidad, recordado por un pueblo cuyos ancestros portaron el pacto desde tiempos inmemoriales. Aquí es donde la situación se vuelve, si me permiten, un tanto incómoda, porque la mayoría de los marcos cristianos occidentales proponen un evangelio que fluye de norte a sur. Europa recibió la verdad y con generosidad la llevó a África. Pero cuanto más se profundiza, más se invierte esa cartografía. Empezamos a discernir un flujo que se desplaza hacia el sur, desde el Israel milenario, a través de Cus, hasta Etiopía, y no a la inversa. Comunidades judías antiquísimas ya florecían en Etiopía siglos antes de que el cristianismo europeo siquiera naciera. Tribus judías convivían con los Beta Israel de Gondar. Practicaban la circuncisión, observaban las leyes dietéticas, honraban el día de reposo, no porque alguien les hubiera instruido, sino porque una memoria ancestral jamás permitió que lo olvidaran. Y aquí reside el giro, el clímax de esta sección del viaje. En el archivo real persa, un erudito de la corte de Darío escribió: «Los sacerdotes de la casa de Yahweh visten pieles de leopardos moteados, y danzan con la misma energía que los cusitas al invocar la tempestad. Percuten tambores no con ímpetu violento, sino con un ritmo ancestral, y sus plegarias son como los vientos que provienen de las tierras australes». Reflexionen por un instante. Un escriba persa que vivió hace más de 2500 años describió a los sacerdotes israelitas no como solemnes monjes europeos, sino como danzarines rituales, adoradores rítmicos ataviados con vestimentas semejantes a las de los cusitas. Esa imagen es sencillamente electrizante. Nos habla de movimiento, de colorido, de música,
de una deidad experimentada a través de la corporalidad, no solo de la mente. Ahora, contrasten eso con las rígidas bancas de tantas iglesias modernas. De alguna manera, en el transcurso del tiempo, el fuego ardiente fue trocado por la gélida quietud. El canto vibrante del sur fue suplantado por un silencio sepulcral. Y los sacerdotes danzantes de Israel fueron cubiertos con retratos de rostros pétreos de origen europeo. Pero aquí radica la verdadera revelación. La adoración que antaño llenó el tabernáculo no se desvaneció. Migró, resonó en los tambores de África Occidental, palpitó en los pies de los danzarines sionistas en Etiopía. Se ocultó en la dinámica de llamada y respuesta de los africanos esclavizados en América, quienes nunca tuvieron acceso a una Biblia, pero de algún modo conocían el ritmo de la liberación. Eso no es un simple préstamo cultural, es la memoria ancestral misma. ¿Qué significa todo esto? Significa que África no fue una nota al pie en el relato bíblico, fue, de hecho, parte de sus cimientos. Significa que el Dios de Abraham pudo haber susurrado su nombre en lenguas que aún perduran en las aldeas nigerianas. Significa que cuando los descendientes africanos invocan a Yahweh hoy, no están convirtiéndose, están, en esencia, recordando. Y significa, además, que esta conversación está lejos de concluir, porque en el próximo capítulo escucharemos directamente de la voz de la Biblia. No a través de observadores externos, sino de los propios profetas y reyes que afirmaron sin ambajes: «Soy de piel oscura y hermosa». Me confundieron con un egipcio. Su piel era como bronce bruñido en un horno. Estas no son meras figuras retóricas, son revelaciones palpables. Si han llegado hasta este punto, no se detengan ahora, porque en la cuarta parte las escrituras resonarán con una fuerza que jamás se les permitió antes. Permanezcan conmigo. La verdad apenas comienza a desplegarse. El silencio no siempre prevaleció. Antes de que el pincel de Europa desdibujara los rostros de los elegidos, la Biblia se expresaba con una claridad innegable. Pero no se nos instruyó a escuchar su verdadero mensaje, se nos adiestró a filtrarlo, a espiritualizar la pigmentación, a relegar el color a una mera metáfora. ¿Y si en realidad nunca lo fue? ¿Y si los profetas, los reyes y los santos no hablaban en acertijos herméticos, sino que revelaban abiertamente lo que el imperio, con posterioridad, se encargaría de ocultar? Comencemos con Salomón, un soberano de inconmensurable sabiduría, constructor del templo, vástago de David. En Cantar de los Cantares 1:5, él proclama: «Soy de piel oscura y hermosa, oh hijas de Jerusalén». Algunas traducciones incluso mitigan su fuerza, optando por «soy morena pero hermosa». Sin embargo, en el idioma hebreo, la frase original es «Shachora ani vnava», «soy de piel oscura y hermosa». No se trata de una metáfora ni de una alegoría, es una realidad ineludible. Este verso no fue pronunciado por un siervo ni por un esclavo, sino por un monarca, un rey que se encontraba en el linaje directo de Jesús. Salomón, el gobernante más esplendoroso de Israel, no ocultó el tono de su piel. Lo declaró con orgullo, no expresó «a pesar de mi oscuridad», sino que afirmó «gracias a ella». Entonces, ¿cómo transitamos de un rey de ascendencia africana, erigiendo el templo de Yahweh, a un Jesús rubio y profetas de tez marfil? La respuesta reside en una visión deliberadamente sesgada. Y todo comienza con una pregunta fundamental: ¿por qué Moisés fue confundido con un egipcio? En Éxodo 2, Moisés huye de Egipto tras un incidente. Llega a Madián. Las hijas de Jetro lo divisan y exponen. Un egipcio nos libró de las manos de los pastores. Éxodo 2:19. Ahora, deténganse a reflexionar. Ellas no identificaron su acento, observaron su fisonomía. Tenía la apariencia de un egipcio, pero ¿qué aspecto poseían los antiguos egipcios? No necesitamos especular. Contemplen las paredes de las tumbas en Tebas.
los templos de Karnak, las representaciones pictóricas de la realeza nubia egipcia. Estas no eran personas de tez clara, eran monarcas y sacerdotes de piel oscura, cabellos ensortijados y narices amplias. Su piel era representada en ricos tonos marrones, rojos o negros. Sus deidades portaban rasgos africanos. De hecho, el sacerdote egipcio Manetón del siglo III a.C., en sus anales, se refiere a los hebreos como un pueblo que en algún momento ascendió del sur, emparentado con los etíopes. Así que, si Moisés se asemejaba a un egipcio y los egipcios eran personas de ascendencia africana, entonces Moisés poseía rasgos africanos o, como mínimo, era indistinguible de ellos. Esto no es una afirmación polémica, es simplemente la armonía entre la geografía, la historia y la escritura, hasta que alguien optó por desmentirla. ¿Y qué hay de José? Génesis nos relata que José fue vendido como esclavo en Egipto por sus propios hermanos. Ascendió al poder bajo el faraón, ataviado con vestiduras egipcias y recibiendo un nombre y una esposa egipcios. Años después, cuando sus hermanos llegaron durante la hambruna, se postraron ante él y no lo reconocieron. Reflexionen sobre este detalle. Eran sus hermanos, mismo padre, mismo linaje de sangre. Pero al encontrarse frente a ellos, José lucía tan egipcio, tan ajeno, que no podían concebir que fuera su pariente, y sin embargo, cuando finalmente se revela, el terror los embarga. ¿Por qué? Porque todo lo que creían saber se desmoronó en ese instante, no solo sobre José, sino sobre la identidad de aquel a quien tenían delante. Aquí es donde la tensión alcanza su punto álgido. Si Moisés podía ser confundido con un egipcio, si José podía ser tomado por un egipcio, si Salomón se enorgullecía de su tez oscura, entonces, ¿qué se nos está revelando? Que los primeros hebreos eran visiblemente personas de ascendencia africana, que su apariencia, según la propia Biblia, coincidía con la de las mismas gentes que el mundo moderno ha dedicado siglos a marginar. ¿Por qué se mantuvo esto en secreto? Algunos argumentarán que el tono de piel carece de importancia, pero si careciera de ella, ¿por qué fue deliberadamente borrado? ¿Por qué se eliminaron los rasgos africanos de los iconos, de las traducciones, de las ilustraciones de las clases dominicales? Importa porque atañe a la verdad, a la memoria, a la restauración. Importa porque una falsedad repetida durante suficiente tiempo se convierte en dogma, y la falsedad de que el pueblo de Dios fue siempre de tez clara, de que la santidad se envuelve en piel de marfil, de que el pacto se desplazó hacia el norte, pero no hacia el sur. Sin embargo, la Biblia declara lo contrario. Incluso el Nuevo Testamento no rehúye esta realidad. En Hechos 21:38, Pablo es confundido con un egipcio. El comandante romano le inquiere: ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una insurrección? De nuevo, un israelita es tomado por un africano, no una vez ni dos, sino de forma recurrente, porque en aquella época compartían una apariencia similar, naciones distintas, rasgos comunes, tierra compartida, ancestros compartidos. Y sin embargo, 2 milenios después, se nos incita a percibir a Jesús como escandinavo y a Moisés como británico. Permítanme profundizar aún más. El profeta Jeremías, en Lamentaciones 5:10, asevera: «Nuestra piel se puso oscura como un horno a causa de la terrible hambruna». Si bien algunos interpretan esto como una consecuencia del padecimiento, otros, incluidos los rabinos judíos más tempranos, lo vieron como un reflejo poético de un pueblo cuya tez ya era oscura y que el dolor acentuaba aún más. De cualquier modo, ratifica la herencia africana física del pueblo. La Biblia no borra esta verdad. Somos nosotros quienes lo hacemos. ¿Dónde nos sitúa todo esto? Ante una encrucijada. Continuar leyendo la Biblia a través del prisma del imperio,
o por el contrario, sumergirnos en ella para desentrañar lo que verdaderamente expresa. Regresar a las palabras de Salomón, pronunciadas sin vergüenza, sin ocultamiento: soy de piel oscura y hermosa. Y en la próxima etapa de nuestra odisea, exploraremos cómo estas identidades no se desvanecieron, sino que fueron transportadas a través de desiertos, de océanos, a lo largo de siglos. Porque mientras la historia intentaba sepultarla, África la conservó en su memoria y la fe hebrea no pereció en el exilio. Vivió discretamente, fielmente, en los cánticos y rituales de las tribus africanas que jamás olvidaron el nombre de Yahweh. Así que permanezcan conmigo, porque en la quinta parte seguiremos los ecos del Sinaí hasta Nigeria, Etiopía, Ghana, y lo que descubriremos sacudirá cada concepción que tenían sobre el Antiguo Testamento. Los hebreos jamás se extraviaron, fueron dispersados. Y mientras los vastos imperios reescribían las páginas de la historia, África conservaba el ritmo ancestral. No a través de tomos o disertaciones, sino a través de la sangre, del aliento, de ritos inquebrantables. Verán, la historia no siempre sobrevive en pergaminos o ruinas. A veces se perpetúa en las acciones que la gente ejecuta sin comprender el porqué. Un nombre susurrado en el nacimiento. Una ley observada por puro instinto. Un día sagrado, recordado incluso en el cautiverio. Esto no es una mera coincidencia cultural, es una continuidad religiosa palpable. Comencemos nuestra exploración en África Occidental, entre el pueblo Igbo de Nigeria. Los antropólogos han debatido largamente sobre las prácticas milenarias de los Igbo. La circuncisión al 8º día de vida, la observancia rigurosa del día de reposo, la distinción entre alimentos puros e impuros, sacrificios de animales ejecutados con una precisión ritual asombrosa, un calendario lunar con festividades sagradas alineadas a celebraciones ancestrales. Estas costumbres no son el fruto de la influencia cristiana moderna. En numerosos casos, estas tradiciones ya estaban arraigadas mucho antes de la llegada de los misioneros. Los Igbo se refieren a la divinidad como Che o Chukwu, que se traduce como el Dios que crea o el Ser Supremo. Pero lo que a continuación escucharán los detendrá en seco. El vocablo Igbo Chike guarda una similitud asombrosa tanto en sonido como en estructura con el hebreo el Elión, el Dios Altísimo. ¿Una mera casualidad? Quizás, pero cuando se une a sus leyes, ritos y designaciones, se transforma en algo mucho más profundo. Se convierte en un testimonio de la memoria. Viajemos ahora hacia el sureste, a Etiopía, patria de los Beta Israel, o judíos falashas. Mucho antes de que el mundo escuchara el término sionismo, estas comunidades ya se dedicaban a preservar la Torá, las leyes dietéticas, a recitar plegarias hebreas, a vestir con flecos en sus indumentarias, tal como lo prescribe Números 15. No lo hacían porque alguien les entregara una Biblia, lo hacían porque esa herencia ya residía en lo más profundo de su ser. Los Beta Israel afirmaban descender de la tribu de Dan, y acepten o no ese relato de origen, un hecho permanece inalterable. Practicaron el judaísmo en un aislamiento absoluto durante más de 2000 años. No poseían el Talmud, no tenían sinagogas venidas de Europa. Lo que sí poseían era una tradición transmitida a través de la ley oral, la ley vivencial, la ley del linaje. Y cuando los judíos europeos los encontraron por primera vez, quedaron estupefactos, porque estas gentes de ascendencia africana seguían los mismos preceptos sin que jamás se les hubiera instruido. Eso no es una conversión, es una herencia inalienable. Retornemos al oeste, esta vez hacia el pueblo Yoruba de Nigeria. La religión Yoruba a menudo es caracterizada como pagana o tribal, pero bajo su superficie se oculta un sistema de creencias enraizado en un único creador supremo, una reverencia profunda por el séptimo día, el uso sagrado de aceites e inciensos,
declaraciones proféticas guiadas por intermediarios espirituales y el concepto de un pacto entre el cielo y la tierra. Algunas tradiciones yoruba narran un pacto sagrado sellado mediante la obediencia y el sacrificio, transmitido desde los ancestros primigenios de luz. Incluso sus costumbres de nombrar a los hijos reflejan una herencia espiritual profunda. Nombres que significan Dios ha respondido, nacido bajo bendición, aquel que camina con el santo. Estas no son meras expresiones culturales, son resonancias de una conciencia forjada por la Torá. Imaginen este escenario, mientras a una parte del mundo se le inculcaba «ustedes son gentiles», otra vivía, sin saberlo, como israelitas, circuncidando a sus hijos al 8º día, absteniéndose de alimentos prohibidos, elevando sus plegarias al Altísimo mediante un nombre que sus ancestros jamás olvidaron. Y aquí radica el punto culminante, la revelación definitiva de esta sección. En un estudio etnográfico realizado en la década de 1970, se interrogó a un grupo de ancianos líderes espirituales Igbo. ¿Por qué preservan estas costumbres milenarias? Su respuesta fue contundente. Porque somos hijos de Arí, y Arí vino del este. Él nos enseñó los caminos del pacto, Arí. Ahora abran su Biblia en 1 Crónicas 7:25. Encontrarán el nombre Arí, hijo de Gad, hijo de Jacob, nieto de Israel. ¿Estamos sugiriendo que Arí viajó literalmente de Canaán a África Occidental? No podemos afirmarlo con certeza. Pero las tradiciones orales de los Igbo sostienen que un gran ancestro llegó del este, los condujo a nuevas tierras y les instruyó en la adoración del Altísimo en espíritu y en ley. Esa narrativa es un reflejo fidedigno del propio Éxodo, un pueblo llamado, un pacto recordado, un nombre preservado incluso a través del exilio. Y aquí reside el aspecto explosivo de esta verdad. Muchas de estas tribus, como los Igbo, Yoruba, Beta Israel y Lemba, fueron objetivos predilectos durante el comercio transatlántico de esclavos. Precisamente las comunidades que aún conservaban vestigios de la identidad hebrea fueron arrancadas de sus tierras, despojadas de sus nombres y vendidas en servidumbre. ¿La razón? Porque aquellos que todavía portaban el pacto representaban una amenaza existencial para quienes erigían imperios basados en el control absoluto. Así que, si consideran que todo esto es una simple curiosidad anecdótica, les invito a reconsiderar, porque esto no se trata de antropología, se trata de una profecía en curso. La Biblia afirma en Deuteronomio 28, serán dispersados entre las naciones, pero un día los reuniré de nuevo. ¿Y si ese día es precisamente hoy? ¿Y si el acto de recordar estas tradiciones tribales no es una mera nostalgia, sino el umbral de un retorno espiritual? ¿Y si el sonido del tambor sabático que resuena en una aldea nigeriana no es ajeno a Yahweh, sino profundamente familiar? Y si las personas a quienes hemos denominado africanos han sido, en realidad, Israel todo este tiempo, aguardando ser invocadas por el nombre que nunca olvidaron verdaderamente. En la próxima sección nos enfrentaremos a una verdad incómoda. Porque ¿qué ocurre cuando un pueblo olvida el pacto divino? La Biblia nos advierte con franqueza, no endulza las consecuencias. Habla de servidumbre, de exilio, de la pérdida de la propia identidad. Y en la sexta parte examinaremos una de las profecías más escalofriantes de todas las Escrituras. Un versículo que podría estar describiendo las embarcaciones de esclavos del Atlántico siglos antes de que éstas zarparan. Así que no se separen de nosotros, porque lo que viene a continuación fue consignado hace milenios, y su mensaje resuena hoy con una pertinencia asombrosa. Algunas profecías se tejen con el hilo de la poesía, otras con el simbolismo más profundo, pero hay algunas que se revelan con una especificidad demoledora. En Deuteronomio 28:68,
Moisés pronuncia una advertencia escalofriante a los hijos de Israel. Y Yahweh te hará regresar a Egipto en naves, por el camino del cual te he dicho, nunca más lo verás. Y allí seréis entregados a vuestros adversarios como siervos y siervas, y no habrá quien os adquiera. Permitan que este presagio se grabe en su mente. Egipto de nuevo en barcos, vendidos, nadie para redimirlos. Esto no es una figura literaria, no es un lamento poético, es un plano detallado de la calamidad, y durante siglos carecimos de la clave para descifrarlo, hasta que se hizo realidad. Porque en algún momento, entre los siglos XV y XIX, una pesadilla indescriptible se desplegó a lo largo y ancho del Atlántico. Millones de hombres, mujeres y niños africanos fueron arrancados brutalmente de sus hogares, encadenados y apiñados en embarcaciones tan repletas que apenas podían moverse o respirar. Fueron vendidos, se les despojó de sus nombres, se les impuso una nueva identidad, se les borró su historia, y el mundo lo denominó comercio. La historia de Jesús de Nazaret es un relato que rompe barreras geográficas, trasciende idiomas y desafía el paso del tiempo. Sus enseñanzas no solo han moldeado civilizaciones completas, sino que también han sido una fuente inagotable de inspiración, esperanza y consuelo para millones de personas a lo largo de los siglos. Sin embargo, existe un aspecto crucial de su identidad que ha sido ignorado o distorsionado durante generaciones: sus posibles raíces africanas. Por siglos, las representaciones occidentales de Jesús lo han mostrado como un hombre blanco, de ojos claros, en pinturas y esculturas religiosas. Estas imágenes, aunque profundamente enraizadas en las culturas europeas, no reflejan las realidades históricas ni geográficas del Medio Oriente en el primer siglo. Es vital recordar que Jesús nació en una región que conectaba África, Asia y Europa, lo que lo sitúa en el cruce de una gran diversidad cultural y étnica. La idea de que Jesús podría tener un linaje africano no es nueva, pero ha sido deliberadamente invisibilizada a través de siglos de represión cultural y manipulación teológica. Desafiar la imagen común de Jesús como un hombre blanco es un ejercicio valiente, pero ignorar la posibilidad de un Jesús con raíces africanas significa borrar una dimensión fundamental de su historia. Este enfoque no solo limita nuestra comprensión de su identidad, sino que también nos priva de una narrativa que podría cambiar radicalmente cómo entendemos la raza, la fe y la inclusión en el contexto actual. En un momento histórico donde las conversaciones sobre justicia racial, igualdad y representación son esenciales, el redescubrimiento de las raíces africanas de Jesús adquiere un peso significativo. Explorar este tema nos invita a reflexionar sobre cómo las imágenes que adoptamos influyen en nuestra percepción de la espiritualidad y cómo éstas pueden ser usadas para unir o dividir. La exclusión de esta faceta de la identidad de Jesús plantea preguntas profundas. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de haber ignorado sus posibles conexiones africanas? ¿Cómo puede su restauración ayudarnos a construir un entendimiento más inclusivo y auténtico de su legado? Para encontrar respuestas, debemos mirar más allá de las narrativas predominantes, analizar los contextos históricos y aceptar la necesidad de rescatar una verdad que ha sido silenciada. Si estas preguntas despiertan tu curiosidad, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido que te invite a reflexionar profundamente. Queremos conocer tu opinión, así que deja tus pensamientos en los comentarios y comparte tus ideas con nosotros. Para entender mejor las posibles conexiones africanas de Jesús, es necesario explorar evidencias históricas y bíblicas que respalden esta idea. Jesús nació en Belén, dentro del territorio judío bajo ocupación romana. Este lugar
situado estratégicamente entre África, Asia y Europa, era un punto de encuentro para diversas culturas, pueblos y tradiciones. En la antigüedad, las categorías raciales no eran rígidas como lo son hoy. Las sociedades del pasado tenían una visión más inclusiva y menos restrictiva de la diversidad étnica. Esto nos permite examinar con mayor profundidad cómo la identidad de Jesús pudo haber estado influenciada por este entorno culturalmente diverso. Uno de los vínculos más significativos con África en la vida de Jesús se encuentra en el Evangelio de Mateo, donde se relata que su familia huyó a Egipto para escapar del decreto del rey Herodes. Este episodio, que muestra a Egipto como un refugio, subraya una conexión directa con el continente africano. Además, Egipto, con su rica historia y herencia africana, desempeñó un papel crucial en la protección de Jesús durante sus primeros años. Pero la relación entre Jesús y África no termina ahí. Los intercambios culturales y comerciales en esa región en tiempos antiguos indican que la influencia africana estaba profundamente entrelazada con la vida cotidiana de aquellos que habitaban el Medio Oriente. Esta perspectiva nos invita a ampliar nuestra comprensión de quién fue Jesús y cómo su historia puede resonar aún más profundamente en un mundo que busca diversidad e inclusión. Egipto, ubicado en el corazón del norte de África, ha sido históricamente un lugar de refugio para el pueblo judío, especialmente en épocas de persecución, como ocurrió durante el exilio en Babilonia. La huida de la familia de Jesús hacia Egipto, tras la orden de Herodes de eliminar a todos los niños menores de 2 años, no solo representa un momento crucial en su infancia, sino que también subraya la conexión directa y simbólica de Jesús con el continente africano. África no fue solo un lugar de salvación física para Jesús, sino también un espacio que enriqueció su historia, consolidando una larga tradición de tierras africanas, sirviendo como refugio en tiempos de adversidad. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Esta migración nos ofrece un dato revelador. Egipto estaba habitado por poblaciones predominantemente de piel oscura, descendientes de una rica herencia africana. La capacidad de María, José y el pequeño Jesús de mezclarse y vivir entre estas comunidades sin llamar la atención sugiere que compartían rasgos físicos similares. Si hubieran lucido significativamente distintos de los lugareños, es probable que hubieran destacado de manera notable, comprometiendo su seguridad. Este detalle no solo resalta la posibilidad de una apariencia más cercana a las raíces africanas, sino que desafía directamente las representaciones occidentales de un Jesús de piel clara. Las primeras representaciones artísticas de Jesús y su familia en África ofrecen una perspectiva fascinante sobre cómo las comunidades de la región percibían su identidad. En lugares como Egipto y Etiopía, las imágenes antiguas de Jesús lo muestran con piel oscura, cabello rizado y rasgos faciales que reflejan características africanas.
Estas representaciones no eran meramente simbólicas, mostraban a un Jesús que resonaba cultural y espiritualmente con estas comunidades. En Egipto, los cristianos coptos, una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, han mantenido tradiciones que muestran a Jesús en formas que se asemejan a su propia identidad étnica. Por otro lado, en Etiopía, donde el cristianismo se estableció desde el siglo IV, las representaciones de Jesús han continuado mostrando su conexión africana. La Iglesia Ortodoxa etíope, con profundas raíces históricas, sostiene firmemente la creencia de que Jesús tenía ancestros africanos. Esta perspectiva no solo ha moldeado la fe de generaciones de cristianos etíopes, sino que también ha reforzado la idea de un Jesús que refleja la diversidad cultural de su época. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, otra figura significativa que conecta a Jesús con África es Simón de Cirene, mencionado en los Evangelios como el hombre que ayudó a Jesús a cargar la cruz camino a la crucifixión. Originario de Cirene, una ciudad ubicada en la actual Libia, en el norte de África, Simón probablemente era un hombre de piel oscura que estaba en Jerusalén para celebrar la Pascua. El papel de Simón en uno de los momentos más críticos de la vida de Jesús resalta las profundas conexiones entre las comunidades africanas y judías en ese tiempo. Su presencia en este episodio crucial nos recuerda la influencia y contribución africana en la narrativa cristiana. Aunque estas historias y representaciones no constituyen pruebas definitivas de un linaje africano para Jesús, sí desafían la imagen predominante de un Jesús blanco que ha dominado la cultura occidental. Desde el arte renacentista hasta los medios modernos, las representaciones de Jesús han sido moldeadas por ideales europeos, ignorando la rica diversidad étnica que lo rodeó en vida. Estas imágenes, promovidas durante los periodos de expansión colonial europea, reforzaron narrativas de superioridad racial y dominación cultural, alejándose significativamente de la realidad histórica. Reconocer y valorar las posibles raíces africanas de Jesús no solo restaura una perspectiva más auténtica de su vida, sino que también abre puertas para conversaciones más inclusivas sobre fe, identidad y espiritualidad. Redescubrir este aspecto de la historia de Jesús nos invita a reflexionar sobre cómo las imágenes que heredamos afectan nuestras percepciones actuales y cómo, al recuperar estas narrativas olvidadas, podemos construir una comprensión más rica y diversa de su legado. A pesar de siglos de represión, la noción de un Jesús de raíces africanas nunca se perdió por completo. En muchas comunidades de África y entre personas de origen africano en la diáspora, esta visión de Jesús ha perdurado como un reflejo de identidad cultural y espiritual. Para estas comunidades, Jesús no es solo un símbolo de amor y sacrificio divino, sino también una figura que conecta profundamente con sus historias y herencias. En el continente africano, las tradiciones cristianas han preservado esta conexión histórica y espiritual. La teología, el arte y las expresiones culturales de diversas comunidades cristianas en África celebran una narrativa de Jesús que está profundamente entrelazada con la riqueza del patrimonio africano.
Estas representaciones subrayan cómo su historia no solo pertenece al Medio Oriente, sino que también encuentra raíces significativas en África, recordándonos la diversidad y complejidad del mundo antiguo. Aunque las representaciones tradicionales occidentales de Jesús han dominado globalmente, estas interpretaciones africanas nos invitan a repensar su imagen. La evidencia bíblica, los registros históricos de migraciones y el arte cristiano antiguo respaldan una conexión más profunda de Jesús con África. Al redescubrir estas raíces, nos acercamos a una comprensión más inclusiva y auténtica de su identidad. Redescubrir a Jesús bajo esta luz no solo amplía nuestra perspectiva histórica, sino que también resalta su humanidad universal. Este Jesús trasciende las divisiones raciales y étnicas que aún persisten, ofreciendo una narrativa que celebra la unidad y diversidad de la humanidad. La eliminación de las posibles raíces africanas de Jesús no fue un accidente, sino un proceso intencionado, impulsado por intereses culturales, políticos y teológicos. A medida que el cristianismo se extendió por Europa durante los primeros siglos, se fusionó con las estructuras de poder imperial, especialmente durante la era del emperador Constantino en el siglo IV. Su conversión al cristianismo marcó un punto de inflexión, ya que declaró la fe como religión oficial del Imperio Romano, alineando la política y la religión. El Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, fue un momento decisivo en la formación de las doctrinas cristianas. Allí, la imagen de Jesús comenzó a transformarse para adaptarse a los ideales europeos de la época. Los artistas, influenciados por los estándares grecorromanos de belleza, retrataron a Jesús como un hombre de piel clara, cabello liso y rasgos europeos. Esta decisión no fue meramente estética, reflejaba un esfuerzo deliberado por parte de las élites imperiales para consolidar su poder. Al promover una imagen de Jesús que reflejaba la etnicidad europea, los gobernantes encontraron una herramienta poderosa para legitimar sus ambiciones políticas y religiosas. Esta imagen de Jesús, como un hombre blanco, reforzaba las narrativas de supremacía europea, vinculando la autoridad espiritual con el dominio cultural y político. Durante la Edad Media y el Renacimiento, estas representaciones se consolidaron aún más. La expansión colonial europea utilizó estas imágenes para justificar sus conquistas y misiones, llevando un Jesús blanco a todas las partes del mundo. Esta visión unificada de Jesús sirvió para imponer una narrativa religiosa que alineaba las estructuras de poder y los valores culturales europeos. Este proceso histórico no solo transformó la imagen de Jesús, sino que también eliminó sus orígenes africanos y del Medio Oriente de la conciencia colectiva. Reconsiderar esta narrativa no busca borrar las representaciones tradicionales, sino expandir nuestra comprensión para incluir las múltiples facetas de su identidad. La restauración de estas raíces africanas no solo nos invita a reflexionar sobre las fuerzas históricas que moldearon nuestra percepción de Jesús, sino que también nos anima a abrazar una representación más rica y diversa. Al hacerlo, damos un paso hacia una espiritualidad más inclusiva, capaz de hablar a todas las personas, independientemente de su raza o cultura. Con la expansión del colonialismo europeo, la imagen de un Jesús blanco atravesó océanos y se convirtió en una herramienta poderosa para justificar la conquista y opresión de pueblos indígenas y africanos en las Américas. Esta representación no era solo un símbolo religioso, sino también un arma ideológica. Un Jesús de piel clara fue utilizado por los colonizadores para legitimar su autoridad, vinculándolo a un supuesto mandato divino. Los misioneros que llegaron con las fuerzas coloniales presentaron esta figura blanca de Jesús a las comunidades indígenas y africanas como el ideal de perfección espiritual.
esta narrativa reforzaba las jerarquías raciales, asociando la blancura con superioridad moral y espiritual, mientras relegaba a las personas no blancas a una posición de subordinación. De esta manera, la imagen de Jesús fue manipulada para imponer la estructura de poder colonial. A medida que la teología cristiana evolucionó en Europa, muchos líderes religiosos respaldaron esta visión racializada, ignorando deliberadamente las conexiones africanas de Jesús. Durante la Reforma Protestante, en el siglo XVI, aunque se cuestionaron muchas prácticas e instituciones de la Iglesia, no se abordó la representación racializada de Jesús. Por el contrario, esta imagen ya estaba tan profundamente arraigada que cualquier mención de un Jesús de origen africano o de piel oscura era considerada irrelevante o incluso herética. La imagen de un Jesús blanco tuvo implicaciones que moldearon profundamente la forma en que la raza y la identidad fueron entendidas en el cristianismo. Asociar la blancura con la divinidad y la pureza moral no solo marginó a las personas de color, sino que también ayudó a consolidar sistemas de opresión. Esta narrativa justificó siglos de esclavitud, colonialismo y segregación racial, proporcionando un respaldo teológico a estas prácticas. Los europeos cristianos utilizaron la imagen de Jesús como un símbolo de poder y supremacía cultural. En las Américas, la representación de Jesús fue un elemento clave para deshumanizar a las comunidades indígenas y africanas, promoviendo la idea de que la conquista y la dominación eran actos avalados por Dios. Al mismo tiempo, esta narrativa ayudó a construir una visión del mundo en la que los pueblos no blancos eran vistos como inherentemente inferiores. Incluso los elementos bíblicos que podrían haber desafiado esta representación, como el éxodo de la familia de Jesús a Egipto o la participación de Simón de Cirene, fueron minimizados o reinterpretados para alinearse con un enfoque eurocéntrico. Así, se creó una narrativa teológica que favorecía la hegemonía blanca, distorsionando la comprensión histórica y espiritual del cristianismo. Ignorar o borrar las raíces africanas de Jesús no solo alteró su imagen histórica, sino que también influyó en la teología de la cristiandad occidental. Esta representación creó una perspectiva que vinculaba la blancura con la proximidad a Dios, mientras relegaba a los pueblos de origen africano y del Medio Oriente a los márgenes de la espiritualidad. La perpetuación de un Jesús blanco no fue simplemente una cuestión artística o cultural, fue un acto político que reforzó sistemas de opresión. Esta distorsión histórica permitió que las ideologías racistas se filtraran en las estructuras sociales, justificando la explotación y el control de comunidades enteras. Reconocer y recuperar las verdaderas raíces de Jesús no solo desafía estas narrativas, sino que también abre la puerta a una espiritualidad más inclusiva y auténtica. Al hacerlo, podemos redescubrir una imagen de Jesús que refleja la diversidad del mundo antiguo y promueve una conexión más profunda con todas las personas, independientemente de su origen racial o cultural. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La representación de Jesús como una figura blanca contribuyó significativamente a la deshumanización de las comunidades no blancas, legitimando políticas que perpetuaron la desigualdad racial. Esta imagen, utilizada como herramienta de opresión durante siglos, ha moldeado ideologías que vinculan la divinidad y el poder con la blancura. Sin embargo, en la actualidad,
Teólogos y académicos están desafiando esta distorsión histórica. Reexaminar los textos bíblicos, las evidencias históricas y el arte cristiano temprano está revelando las profundas conexiones africanas en la vida de Jesús. Este esfuerzo no se limita a corregir errores históricos. También busca confrontar las injusticias raciales perpetuadas en nombre de una representación falsa de Jesús. Para los cristianos de ascendencia africana, recuperar las raíces africanas de Jesús es un acto de empoderamiento que restaura una conexión espiritual perdida. Durante demasiado tiempo han sido desconectados de una imagen de Jesús que refleje su propia identidad racial y cultural. Este proceso de reclamación ofrece una versión de la fe que honra su herencia y refuerza su identidad. Este cambio no es solo simbólico, también tiene implicaciones teológicas profundas. Al desvincular la divinidad de la blancura, se promueve una visión más inclusiva de la fe cristiana. Además, al centrarse en las raíces africanas de Jesús, los creyentes pueden abrazar una comprensión más auténtica de su mensaje de amor, igualdad y justicia que trasciende las divisiones raciales y culturales. La historia olvidada de un Jesús racializado sigue siendo relevante hoy en día, especialmente en el contexto de las luchas contemporáneas por la justicia racial, la igualdad y la identidad. Los legados del colonialismo, la esclavitud y la supremacía blanca aún afectan a las sociedades modernas, y la imagen de un Jesús blanco perpetúa desigualdades al reforzar ideas de poder y privilegio. Durante la esclavitud, la imagen de un Jesús blanco fue utilizada para justificar el control de millones de africanos. A través de esta representación, se reforzaron narrativas que asociaban la blancura con la superioridad espiritual, mientras que los africanos esclavizados enfrentaban la contradicción de orar a un Dios que parecía reflejar a sus opresores. Este desconcierto fomentó una desconexión entre el mensaje liberador de Jesús y las realidades vividas por las comunidades negras. Hoy en día, recuperar una representación auténtica de Jesús basada en sus raíces africanas y del Medio Oriente es un acto necesario de sanación histórica. Esta restauración no solo desafía las ideologías racistas del pasado, sino que también abre la puerta para que las comunidades marginadas reconecten con un mensaje de fe inclusivo y transformador. Al desmantelar la figura del Jesús blanco, se puede reimaginar una espiritualidad que promueva la igualdad, la justicia y la solidaridad, ofreciendo una visión renovada de la fe que refleje la diversidad y dignidad de toda la humanidad. En las últimas décadas, el movimiento para desmantelar la figura de un Jesús blanco ha tomado fuerza, con teólogos, activistas y comunidades cristianas desafiando narrativas históricas que perpetúan el racismo sistémico. Reivindicar a Jesús como un hombre de raíces africanas y del Medio Oriente ofrece una oportunidad para reexaminar las bases de la fe cristiana en un contexto más inclusivo y justo. El relato de los evangelios sobre Jesús como alguien que nació en la pobreza, vivió bajo la ocupación romana y murió desafiando la injusticia, resuena profundamente con las experiencias de personas de color que enfrentan opresión racial, violencia policial y exclusión social. En este sentido, Jesús se convierte en un símbolo de resistencia frente a las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad. La representación tradicional de un Jesús blanco ha dominado durante siglos en instituciones religiosas y en la cultura occidental, reforzando la asociación entre la divinidad y la blancura. Sin embargo, la reivindicación de un Jesús de raíces africanas desafía estas concepciones y confronta la supremacía blanca tanto dentro como fuera de la Iglesia. Jesús, visto como un hombre no blanco, encarna la lucha por la justicia social y racial,
mostrando que el amor y la liberación de Dios no tienen fronteras raciales ni culturales. Al hacerlo, ofrece una perspectiva de la cristianidad como una fe que defiende a los marginados y combate activamente las estructuras de opresión. Este movimiento también está provocando una transformación en las iglesias multirraciales y afroamericanas, donde las representaciones tradicionales de Jesús están siendo cuestionadas. Estas comunidades reconocen que las imágenes dominantes de un Jesús blanco no son neutras, sino que reflejan siglos de prejuicios raciales. Al abrazar un Jesús que representa sus propias identidades y experiencias, estas congregaciones no solo desafían las narrativas excluyentes del pasado, sino que también celebran la diversidad global de la cristiandad. Este cambio es parte de un esfuerzo mayor por reimaginar la fe cristiana como una fuerza inclusiva que refleja la dignidad de todas las personas. Fuera de los espacios religiosos, Jesús también se ha convertido en un símbolo importante dentro de la lucha por la justicia racial. Movimientos como Black Lives Matter han invocado su figura como un recordatorio de que la batalla por la igualdad racial es tanto política como espiritual. La historia de Jesús, como alguien que enfrentó la violencia del Estado y desafió la opresión, refleja las experiencias de muchas personas racializadas hoy en día. Al recordar su vida y mensaje, se invita a los cristianos a confrontar cómo la religión ha sido utilizada para justificar la desigualdad y a reflexionar sobre el impacto de sus propias percepciones sobre raza, poder y privilegio. Reivindicar a Jesús como un símbolo de justicia y resistencia no solo desafía las representaciones históricas erróneas, sino que también fortalece el compromiso de las comunidades creyentes con un mensaje de inclusión, equidad y amor universal. La percepción de Jesús como una figura divina de apariencia blanca refleja cómo la supremacía blanca ha moldeado profundamente la teología cristiana y las estructuras religiosas. Esta imagen no solo sirvió para consolidar el poder político y cultural europeo, sino que también legitimó sistemas de opresión y exclusión racial. Reconocer a Jesús como una persona de color oprimida por las autoridades de su tiempo transforma radicalmente nuestra comprensión de la justicia, la igualdad y el compromiso cristiano con los marginados. Un Jesús no blanco llama a los creyentes a un evangelio que prioriza la solidaridad con los oprimidos y los excluidos, ofreciendo una visión esperanzadora de un mundo donde todas las personas son iguales ante Dios. Este Jesús desafía las jerarquías creadas por el racismo estructural y presenta una narrativa centrada en la liberación y la dignidad humana. Reclamar la historia de un Jesús no blanco es un acto de resistencia que va más allá de la corrección académica. Es un paso necesario hacia una fe que refleje la diversidad y la inclusión del mensaje cristiano original. La limpieza blanca de Jesús no fue un error inocente, fue una herramienta deliberada de las estructuras imperiales para justificar la dominación y el control. Restaurar la identidad de Jesús como un hombre judío del Medio Oriente con conexiones africanas desafía siglos de dominancia eurocéntrica en el arte, la teología y la cultura. Este proceso no solo subraya la verdad histórica, sino que también reafirma la dignidad y la humanidad de los pueblos negros y otras comunidades racializadas, tanto en el pasado como en el presente. Reconocer las raíces africanas y medio-orientales de Jesús reconfigura su mensaje como una denuncia activa de la injusticia social. Esto ofrece una narrativa más inclusiva y transformadora, especialmente relevante en un mundo aún marcado por el racismo y las desigualdades sistémicas.
La historia de Jesús no blanco nos invita a cuestionar cómo las imágenes religiosas han sido utilizadas para perpetuar privilegios raciales y a comprometernos con una teología que promueva justicia y equidad. Reivindicar esta narrativa es un recordatorio de que la lucha por la igualdad es tanto una misión espiritual como política, centrada en la liberación y el empoderamiento de los oprimidos. Jesús blanco representa una confrontación con las narrativas que han sostenido sistemas de opresión. Reconocer su posible herencia africana o medio oriental nos invita a reflexionar sobre las profundas conexiones entre el cristianismo y África, conexiones que han sido silenciadas por las narrativas occidentales. Esta perspectiva revela cómo la religión ha sido usada no solo como herramienta espiritual, sino también como mecanismo de control político y social. Reclamar a Jesús desde esta óptica implica cuestionar las estructuras teológicas y culturales que han perpetuado desigualdades, llamando a los cristianos a repensar las formas en que su fe ha sido manipulada para justificar el racismo, el colonialismo y la esclavitud. En su esencia, restaurar la imagen de Jesús blanco no es solo un acto histórico, sino también una reafirmación de su mensaje central, la justicia y la solidaridad con los marginados. La historia de Jesús no está limitada a un marco cultural o racial, sino que refleja un mensaje universal de liberación y esperanza. Vivió como un extranjero, enfrentó la persecución y se solidarizó con los oprimidos y excluidos. Este relato resalta la importancia de reconocer a un Jesús cuya vida y enseñanzas desafían las jerarquías de poder y privilegio, ofreciendo consuelo a quienes han sido deshumanizados. Restaurar a Jesús blanco no solo corrige la narrativa histórica, sino que también reafirma la esencia del Evangelio. Un mensaje de amor y justicia que cruza todas las fronteras de raza, etnia y cultura. Es un acto espiritual y social que llama a la unidad y la reconciliación, ofreciendo una visión de un mundo donde todos son iguales ante Dios. Recuperar la verdadera historia de Jesús es mucho más que una cuestión académica. Es un compromiso con la justicia y la renovación espiritual. Jesús blanco nos recuerda que su vida y legado no están ligados al poder y la opresión, sino a la lucha por la igualdad y la dignidad humana. Este acto de recuerdo nos desafía a abrazar una fe que no solo reconozca la diversidad, sino que la celebre. En este contexto, Jesús no es simplemente una figura histórica, sino un símbolo vivo de amor radical, compasión y transformación. Al restaurar la imagen de Jesús, los creyentes pueden encontrar una nueva visión del cristianismo, una que ofrezca esperanza, reconciliación y un camino hacia un mundo más justo e inclusivo. La representación de Jesús como una figura blanca ha sido profundamente influenciada por una visión eurocéntrica que no solo distorsionó su verdadera identidad histórica, sino que también consolidó estructuras de poder que favorecían la supremacía blanca. Durante siglos, los colonizadores europeos impusieron esta imagen de Jesús como parte de un esfuerzo para justificar su control sobre los pueblos indígenas y africanos, ya que esta representación de Jesús como blanco se vinculaba con la autoridad divina. Esta distorsión se convirtió en un pilar para las ideologías racistas, creando una relación entre la divinidad y la blancura que continúa influyendo en las percepciones actuales de la espiritualidad y el poder. El color de la piel de Jesús ha sido un punto clave en el debate teológico, ya que, aunque su origen geográfico sugiere que tenía características de una persona del Medio Oriente, la representación blanca de Jesús ha prevalecido en gran parte del mundo cristiano. Sin embargo, la reciente revisión histórica y teológica ha comenzado a arrojar luz sobre la diversidad racial de la antigüedad,
destacando las conexiones de Jesús con un mundo multicultural y multiétnico. Esta reconstrucción no solo tiene implicaciones teológicas, sino que también ofrece una nueva perspectiva sobre la lucha por la justicia social y racial en el contexto moderno. La reivindicación de la identidad africana de Jesús se ha convertido en una herramienta poderosa para desmantelar los sistemas de opresión basados en la raza. El renacer del interés por una representación más auténtica de Jesús ofrece a las comunidades afrodescendientes y otras minorías raciales una oportunidad para reconectarse con una imagen de su fe que refleje mejor sus propias historias y experiencias. Esta revisión de la figura de Jesús no solo es un acto de justicia histórica, sino también un medio para restaurar la dignidad y el valor espiritual de aquellos que han sido históricamente marginados. Los estudios bíblicos contemporáneos están profundizando en las raíces africanas y mediterráneas de la vida de Jesús, desafiando la idea de que su identidad puede ser simplificada o reducida a una imagen homogénea y blanca. Estos estudios revelan la importancia de entender a Jesús como parte de un contexto histórico y cultural diverso, lo que abre nuevas puertas para una interpretación más inclusiva y representativa de las Escrituras. Esta investigación no solo cambia la forma en que entendemos a Jesús, sino que también redefine el camino hacia la reconciliación racial y la justicia social. Por otro lado, el movimiento Black Lives Matter ha aprovechado la figura de Jesús como un símbolo de resistencia y empoderamiento. Al reconocer a Jesús como una figura oprimida, muchos activistas han encontrado en su historia una poderosa narrativa de lucha contra la injusticia y el racismo sistémico. Esta reinterpretación de Jesús conecta las enseñanzas del cristianismo con las luchas contemporáneas por la igualdad racial, destacando que la fe cristiana no debe ser vista como cómplice del racismo, sino como una fuerza transformadora en la búsqueda de la justicia. La recuperación de una visión africana de Jesús también permite una reflexión profunda sobre cómo la religión ha sido utilizada históricamente para justificar la desigualdad y la discriminación. Las representaciones tradicionales de Jesús como blanco han alimentado la idea de que las personas de raza blanca son superiores, mientras que los pueblos de color han sido sistemáticamente subordinados. Esta narración ha sido ampliamente aceptada sin cuestionamientos, pero ahora, al desafiarla, se abre un espacio para cuestionar las estructuras de poder que perpetúan el racismo y la exclusión. Este proceso de restauración de la identidad africana de Jesús también está vinculado a la ampliación del concepto de la Iglesia como una comunidad global y diversa. Al reconocer que la figura de Jesús no pertenece a una única cultura o raza, los cristianos pueden comenzar a construir una iglesia más inclusiva que celebre las diferentes identidades y experiencias de todos sus miembros. Esto también implica una revalorización de las tradiciones y expresiones religiosas de las comunidades no blancas, quienes históricamente han sido excluidas de las narrativas dominantes. Finalmente, la restauración de la imagen de Jesús como una figura racialmente diversa y africana es un paso crucial para la creación de una fe cristiana más inclusiva y consciente de su propio papel en la lucha contra el racismo. Al reconocer que Jesús fue parte de un mundo culturalmente diverso, los cristianos pueden comprender mejor cómo la religión puede ser una herramienta para sanar y unir, en lugar de dividir. Este enfoque revitalizado de la fe ofrece un camino hacia un futuro más justo, donde la dignidad de todas las personas es reconocida y el amor y la justicia divina son extendidos a todos sin distinción de raza. En la Biblia, específicamente en el libro del Apocalipsis,
encontramos una serie de profecías impactantes sobre los eventos que ocurrirán antes, durante y después del regreso de Jesús a la tierra. Entre estas profecías hay una que destaca por su magnitud y terror, algo que ni los más creativos guionistas de ciencia ficción podrían haber imaginado. Este evento profético será tan asombroso que muchas personas se arrepentirán de haber rechazado a Dios, clamando por misericordia y perdón. Pero para entonces ya será demasiado tarde. Antes de revelar esta profecía aterradora, es crucial conocer otros 5 eventos interesantes mencionados en la Biblia que ya han ocurrido o que están por suceder en un futuro cercano. Estos eventos nos preparan para entender la magnitud del juicio final y nos muestran cómo Dios ha interactuado con la humanidad a lo largo de la historia. Prepárate para un viaje a través del tiempo y la profecía que cambiará tu perspectiva sobre el fin de los tiempos. La profecía que vamos a explorar es una de las más aterradoras descritas en el Apocalipsis. La Biblia nos dice que cuando esta profecía se cumpla, muchas personas se arrepentirán por haber rechazado a Dios. Lamentablemente, cuando esto suceda, la misericordia y el perdón ya no estarán disponibles. Apocalipsis 9, 20, 21. Esta es una advertencia clara para que todos nos preparemos y volvamos nuestros corazones hacia Dios antes de que sea demasiado tarde. Pero antes de continuar, si este video está tocando tu corazón, compártelo con alguien que amas para que también sea bendecido. Además, comenta "Yo quiero más" si estás disfrutando de los contenidos que estamos creando. Tu interacción nos ayuda a saber que estos mensajes están llegando a las personas y nos motiva a seguir adelante. Este evento profético es la liberación de los 4 ángeles demoníacos que están encarcelados junto al río Éufrates. Cuando sean liberados, liderarán un ejército de millones de jinetes que causarán una destrucción sin precedentes en la tierra. Apocalipsis 9, 14, 16. Este evento marcará el juicio de Dios sobre la humanidad y será una última oportunidad para el arrepentimiento antes del fin definitivo. Uno de los eventos más impactantes de la Biblia es la visita del ángel de la muerte en Egipto. Este evento ocurrió alrededor del año 1300 a.C., cuando el faraón se negó a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Como consecuencia de su desobediencia, Dios envió 10 plagas sobre Egipto, humillando a su pueblo y desafiando a cada uno de sus dioses paganos. Éxodo 12, 29, 30. La 10ª y última plaga fue la más devastadora: la muerte de todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Dios instruyó a Moisés a decir al pueblo que marcaran sus puertas con la sangre de un cordero para que el ángel de la muerte pasara de largo sus casas. Aquellas casas que no tenían la marca fueron visitadas por el ángel de la muerte, y todos los primogénitos, incluido el hijo del faraón, murieron esa noche. Éxodo 12, 12, 13. Esta plaga finalmente convenció al faraón de liberar al pueblo de Israel, mostrando el poder y la justicia de Dios. Otro evento significativo en el Antiguo Testamento es la rebelión de Coré. Coré, junto con Datán y Abiram, lideró una revuelta contra Moisés y Aarón, cuestionando su autoridad y demandando igualdad en el acceso al sacerdocio. Esta rebelión ocurrió mientras el pueblo de Israel viajaba por el desierto hacia la tierra prometida. Números 16, 1, 3. Dios se enfureció con esta rebelión y decidió mostrar su desagrado de una manera extraordinaria. Moisés advirtió al pueblo que se alejara de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Luego, Dios hizo que la tierra se abriera y tragara a los rebeldes, junto con sus familias y pertenencias. Todos fueron tragados vivos por la tierra, demostrando el poder de Dios y su intolerancia hacia la desobediencia y el desafío a su autoridad. Números 16, 31, 33.
Esta historia nos enseña sobre las consecuencias de la rebelión contra Dios y la importancia de la obediencia y el respeto a la autoridad divina. El juicio de Coré es un recordatorio de que Dios no tolera el pecado y que su justicia es ineludible. En el libro del Apocalipsis se menciona la aparición de dos testigos durante los años de la Gran Tribulación. Estos dos hombres, que podrían ser Enoc y Elías, o Elías y Moisés, profetizarán durante 1260 días, vestidos con sacos y realizando milagros extraordinarios. Apocalipsis 11, 3, 6. Ellos serán una voz de Dios en medio de un mundo dominado por el anticristo y el pecado. Los dos testigos tendrán el poder de cerrar el cielo para que no llueva, convertir las aguas en sangre y golpear la tierra con todo tipo de plagas. Su mensaje será rechazado por muchos y serán odiados por la humanidad. Sin embargo, nadie podrá dañarlos durante su misión, ya que tendrán la protección divina. Apocalipsis 11, 5, 6. Estos eventos demuestran el poder de Dios y su deseo de dar a la humanidad una última oportunidad para arrepentirse. Al final de su ministerio, la bestia que sube del abismo luchará contra ellos y los matará. Sus cuerpos yacerán en las calles de la gran ciudad durante 3 días y medio, y el mundo celebrará su muerte. Pero después de este tiempo, Dios los resucitará y ascenderán al cielo, causando terror en aquellos que se regocijaron en su muerte. Apocalipsis 11, 11, 12. Este evento es un poderoso recordatorio del juicio final y la victoria definitiva de Dios sobre el mal. Los dos testigos mencionados en el Apocalipsis no solo serán profetas, sino que también poseerán poderes sobrenaturales otorgados por Dios. Durante su ministerio de 1260 días, estos hombres realizarán milagros que recordarán al mundo el poder de Dios y la verdad de su mensaje. Entre sus habilidades, podrán cerrar el cielo para que no llueva, al igual que lo hizo Elías en el Antiguo Testamento, trayendo sequía como signo del juicio divino. Apocalipsis 11:6. Estos testigos tendrán la capacidad de convertir el agua en sangre, una clara referencia a las plagas de Egipto, y podrán golpear la tierra con todo tipo de plagas cada vez que lo deseen. Estos actos demostrarán la autoridad divina con la que operan y desafiarán el poder del anticristo, quien dominará el mundo durante ese tiempo. Su presencia y sus obras serán un recordatorio constante de la soberanía de Dios en medio de la tribulación. Apocalipsis 11, 6. La misión de los testigos no será fácil, ya que enfrentarán la oposición y el odio de muchas personas que rechazarán su mensaje. Sin embargo, estarán protegidos divinamente, y cualquiera que intente hacerles daño será consumido por el fuego que saldrá de sus bocas. Este aspecto de su ministerio muestra que Dios no solo les da poder para hacer milagros, sino también para defenderse de aquellos que buscan destruirlos. Apocalipsis 11:5. El destino de los testigos culmina con su martirio a manos de la bestia que sube del abismo. Pero incluso en su muerte, el poder de Dios se manifestará, pues después de 3 días y medio serán resucitados y llevados al cielo ante la vista de todos, demostrando que el poder de Dios triunfa sobre la muerte y el mal. Apocalipsis 11, 11, 12. Este evento será un testimonio del juicio final y la redención divina. La misión de los dos testigos llegará a su clímax con su muerte y resurrección, eventos que conmocionarán al mundo. Después de haber profetizado durante 1260 días, la bestia que sube del abismo los atacará y los matará. Sus cuerpos quedarán tendidos en la calle de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado nuestro Señor. Apocalipsis 11, 7, 8. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora,
Si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Durante 3 días y medio, los cuerpos de los testigos permanecerán sin ser enterrados, como un espectáculo para que todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones los vean. La humanidad celebrará su muerte, enviándose regalos unos a otros en señal de alegría, porque estos 2 profetas que tanto los atormentaban ya no estarán más. Apocalipsis 11, 9, 10. Esta reacción refleja la dureza del corazón humano y su rechazo al mensaje divino. Al final de los 3 días y medio, un gran terror caerá sobre todos cuando el Espíritu de vida de Dios entre en los testigos y se pongan de pie. Una voz poderosa del cielo les dirá: «Subid acá», y ellos ascenderán al cielo en una nube mientras sus enemigos los observan. Apocalipsis 11, 11, 12. Este evento será una prueba innegable del poder de Dios y su control sobre la vida y la muerte. La resurrección y ascensión de los 2 testigos serán seguidas por un gran terremoto que destruirá una 10ª parte de la ciudad, matando a 7,000 personas. Los sobrevivientes, aterrorizados, darán gloria al Dios del cielo. Apocalipsis 11:13. Este acto final subraya que, aunque muchos rechacen a Dios, sus juicios traerán un reconocimiento final de su soberanía y poder. El Armagedón es uno de los eventos más significativos del Apocalipsis y marca la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal. Según la Biblia, en los últimos días del gobierno del Anticristo, las naciones del mundo se reunirán en un lugar llamado Armagedón para enfrentarse en la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 16. Este conflicto será la culminación de todas las profecías sobre el fin de los tiempos. El término Armagedón proviene del hebreo Har Megiddo, que significa monte de Megido. Este lugar tiene una larga historia de batallas decisivas en la historia de Israel. En el contexto del Apocalipsis, representa el escenario donde Dios derrotará definitivamente a las fuerzas del mal. Las tropas del Anticristo se reunirán para destruir a Israel, pero serán enfrentadas por el ejército celestial liderado por Jesús. Apocalipsis 19, 19. La Biblia describe cómo Jesús regresará a la tierra montado en un caballo blanco, con un ejército celestial siguiéndolo. En su vestidura y en su muslo tendrá escrito: Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19, 11, 16. Esta imagen poderosa simboliza la autoridad y la majestad de Cristo, quien viene a juzgar y hacer guerra contra los enemigos de Dios. Su victoria será rápida y decisiva, destruyendo a las fuerzas del mal sin esfuerzo. El Armagedón no solo será una batalla física, sino también espiritual. Representa el enfrentamiento final entre el bien y el mal, donde el juicio de Dios se manifestará plenamente. Después de la victoria, el Anticristo y el falso profeta serán arrojados al lago de fuego, y Satanás será atado por 1000 años, inaugurando el reino milenario de Cristo en la tierra. Apocalipsis 20, 1, 3. Este evento será el preludio de una era de paz y justicia bajo el gobierno de Dios. La 7ª copa de la ira de Dios es la culminación de los juicios divinos sobre la tierra durante la gran tribulación.
En el libro del Apocalipsis se describen 7 copas de la ira que representan los juicios finales de Dios contra el pecado y la rebeldía de la humanidad. Apocalipsis 16:1. Cada una de estas copas trae plagas y desastres que incrementan en severidad, preparando el camino para el juicio final. La 7ª copa es la más devastadora de todas. Cuando el ángel derrama la 7ª copa en el aire, se escucha una gran voz desde el templo en el cielo que dice: «Hecho está». Apocalipsis 16:17. Este anuncio marca el fin de los juicios y el comienzo del establecimiento del reino de Dios. Inmediatamente, relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto sacuden la tierra, causando una destrucción sin precedentes. El terremoto es tan grande que ninguna ciudad del mundo queda intacta. La gran ciudad se divide en 3 partes y las ciudades de las naciones caen. Babilonia, la grande, recibe el cáliz del vino del furor de la ira de Dios, siendo recordada para recibir su castigo. Apocalipsis 16, 18, 19. Este terremoto simboliza el derrumbamiento de los sistemas corruptos y el juicio sobre la maldad acumulada de la humanidad. Además del terremoto, grandes granizos de aproximadamente el peso de un talento caen del cielo sobre los hombres. A pesar de este juicio devastador, la humanidad sigue blasfemando contra Dios por la plaga del granizo, demostrando su endurecimiento y rechazo continuo hacia el arrepentimiento. Apocalipsis 16:21. La 7ª copa de la ira de Dios concluye los juicios, dejando claro que el tiempo de la gracia ha terminado y el juicio definitivo ha comenzado. El arrebatamiento es una doctrina bíblica que promete un evento glorioso donde todos los creyentes en Cristo serán llevados al cielo para estar con el Señor. Este evento es descrito principalmente en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, donde el apóstol Pablo explica que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El arrebatamiento será un evento repentino y transformador. En un abrir y cerrar de ojos, los creyentes serán llevados de la tierra al cielo, recibiendo cuerpos glorificados que no sufrirán corrupción ni muerte. 1 Corintios 15, 51-52. Esta transformación es una promesa de esperanza para todos los cristianos, asegurando que serán librados de la ira venidera y vivirán eternamente con Dios en un estado glorioso. La certeza del arrebatamiento ha sido una fuente de consuelo y esperanza para los cristianos a lo largo de los siglos. Jesús mismo prometió regresar para llevar a sus seguidores con él. En Juan 14, 2, 3 dijo: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». El arrebatamiento también implica una llamada a la preparación y vigilancia. En Mateo 24, 42, Jesús advirtió: «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Los creyentes deben vivir en santidad, esperando el retorno de Cristo en cualquier momento. Esta expectativa constante debería motivar a los cristianos a perseverar en la fe, viviendo de manera que honre a Dios y esté en sintonía con su voluntad. El comienzo del fin de los tiempos está marcado por una serie de eventos profetizados en la Biblia que señalan el inminente retorno de Cristo y el juicio final. Estos eventos incluyen señales en los cielos y en la tierra, guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias y terremotos en diversos lugares. Mateo 24, 6, 7. Jesús explicó que estos son solo el principio de dolores, comparándolos con los dolores de parto que preceden al nacimiento de un niño.
Mateo 24:8. Uno de los eventos más destacados es la aparición del Anticristo, un líder mundial que se levantará con poder y engañará a muchas personas. El Anticristo se presentará como un hombre de paz, pero en realidad será un instrumento de Satanás para llevar a cabo sus planes de destrucción y rebelión contra Dios. 2 Tesalonicenses 2, 3, 4. Este líder establecerá un pacto con muchas naciones, pero en la mitad de la semana romperá este pacto y comenzará una gran persecución contra los creyentes. Daniel 9:27. Otro evento significativo es la predicación del Evangelio del Reino en todo el mundo. Jesús dijo que este Evangelio será predicado a todas las naciones como testimonio, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Este esfuerzo misionero global será una señal clara de que el tiempo del fin está cerca, cumpliendo la gran comisión que Jesús dio a sus discípulos antes de ascender al cielo. Mateo 28, 19, 20. Además, habrá señales celestiales que acompañarán estos eventos terrenales. Jesús mencionó que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Mateo 24, 29. Estas señales asombrosas causarán gran temor y asombro entre los habitantes de la tierra, preparándolos para el juicio inminente y el retorno glorioso de Cristo. En el libro del Apocalipsis, las 7 trompetas son juicios específicos que se derramarán sobre la tierra durante la gran tribulación. Estos juicios están diseñados para advertir a la humanidad sobre el juicio final y ofrecer una última oportunidad de arrepentimiento. Las trompetas son tocadas por 7 ángeles y cada toque trae una serie de desastres y plagas que incrementan en severidad. Apocalipsis 8, 6, 13. La primera trompeta trae granizo y fuego mezclados con sangre, que queman 1/3 de la tierra, los árboles y toda la hierba verde. Apocalipsis 8:7. La segunda trompeta causa la caída de una gran montaña ardiente en el mar, convirtiendo 1/3 del mar en sangre y destruyendo 1/3 de las criaturas vivientes del mar y los barcos. Apocalipsis 8, 8, 9. Estos eventos causan una devastación masiva y afectan tanto a la tierra como al mar. La tercera trompeta introduce una gran estrella llamada Ajenjo, que cae sobre 1/3 de los ríos y fuentes de aguas, envenenándolos y causando la muerte de muchas personas debido al agua contaminada. Apocalipsis 8, 10, 11.